Voto por México. Estamos a 3 días de las elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Más de 15 millones de personas están llamadas a votar. Se han instalado 24.480 casillas electorales y habrá 171.360 funcionarios ciudadanos, como usted, que estarán participando en esta jornada electoral. Habrá alrededor de 10.972 observadores electorales y 153 visitantes extranjeros observando las elecciones del próximo domingo. Todo listo para este domingo 4 de junio. Así estamos arrancando Voto por México 2023. Yo soy Raúl Frías Lucio y le estaré acompañando en los próximos minutos para llevarle la información de esta jornada electoral del próximo domingo. ¿Qué se elige? ¿Qué se elige en el Estado de México? Vamos a empezar en esta parte con el Estado de México. ¿Y qué es lo que se elige? Los mexiquenses acudirán a las urnas para renovar únicamente la gubernatura. Ahí no se va a votar más que por la gubernatura del Estado. Esto es parte de lo que se va a elegir el próximo domingo. El Estado de México tiene una población de 16.992.418 habitantes. En la lista nominal están registrados 12.698.608 ciudadanos. Esto representa el 13.47% del padrón electoral en México. Y vamos directamente a lo que este domingo, 2 candidatas, concretamente 2 mujeres, se van a disputar voto por voto la preferencia de los mexiquenses. Al cuestionar al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre si confía en que las autoridades electorales desarrollen con legalidad este proceso del próximo domingo 4 de junio, esto fue lo que respondió. Deje que el pueblo decida de manera libre y que haya una jornada en paz. ¿Confían en el Instituto Electoral Estatal? Pues le vamos a dar un voto de confianza, pero pues deben de actuar respetando la voluntad del pueblo. Bien, es lo que se espera, que se realice una jornada electoral tranquila, apegada a la legalidad. Quiero saludar con mucho gusto a nuestra mesa de análisis de este programa Voto por México de Mega Noticias. Saludo a Vianey Esquinca, ella es analista política, socia directora del Cuadrante Estrategia y Comunicación. También viene acompañado en esta mesa Sergio Zaragoza, él es socio director de México Elige, y Federico Berrueto, ya analista de este programa, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, a quien los saludo con mucho gusto. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis. Gracias por acompañarnos y esperamos desde luego sus puntos de vista. Yo quisiera empezar con una primera visión. ¿Qué se espera? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos este próximo domingo 4 de junio en esta jornada electoral tanto del Estado de México como del Estado de Coahuila? Vianey, empiezo contigo. Me da muchísimo gusto saludarte, Raúl, lo mismo a Sergio y a Federico. Mira, yo creo que son 2 elecciones donde la atención definitivamente va a estar en el Estado de México. Mucha gente ya da por cantada que en esta ocasión Morena le va a arrebatar al PRI la gubernatura, mientras que en Coahuila mucha gente, también muchos expertos, ya te comentará tanto Sergio y Federico, que de encuestas ellos son los mejores, para hablar precisamente de que ella se espera que fue el PRI y la alianza, los aliancistas, quien conquiste. Pero, como te decía, los ojos van a estar atentos a lo que está pasando en el Estado de México, porque mucho se habla de que si este laboratorio, si no, si al ser la entidad más importante va a reflejar efectivamente si los programas sociales del presidente siguen vigentes o no, si efectivamente Morena sigue arrastrando, etcétera. Lo que sí es un hecho
es que lo que vamos a ver es cómo el Estado, cómo el presidente López Obrador se metió completamente en una elección, lo que no habíamos visto de esta manera, pero por otro lado también un gobernador que estuvo ausente, que decidió no meter las manos. Entonces los resultados, vamos a ver al final del día, digan lo que digan las encuestas, la gente va a elegir, pero sí va a haber mucha tensión en lo que va a pasar en esta entidad. Desde luego. Sergio Zaragoza, ya sé que estamos impedidos por la veda de dar a conocer encuestas, pero desde luego hay un análisis de lo que se puede esperar el próximo domingo. Gracias, Raúl. Un gusto estar contigo, Vianey, y contigo, Federico, en este foro. Efectivamente, hay muchos análisis. Es una elección, como bien decía Vianey, que puede tomarse como un laboratorio electoral. Digamos, tenemos antecedentes ya en el 2017, de la elección pasada, donde fue electo Alfredo del Mazo como gobernador, una elección que fue muy cerrada, fue una elección prácticamente de pronóstico reservado, con la misma candidata que hoy corre por Morena, que hoy es Delfina Gómez, en aquel entonces pues ganando por Alfredo del Mazo por un margen muy pequeño, con la ayuda, ahora sí, electoralmente hablando, de un Juan Cepeda que iba corriendo por el PRD. En esta ocasión, bueno, en aquel entonces decían que el Edomex iba a definir mucho lo que era la campaña electoral de 2018 presidencial. Pues vimos que efectivamente gana el PRI en Edomex, pero pierde el PRI a nivel nacional con su candidato. Entonces, de nuevo, veremos si en este año ahora sí se cumple la expectativa de que el Edomex defina o no una elección nacional, define esta elección. Es un laboratorio, como bien decía Vianey, el Estado de México, con dos candidatas. También es algo prácticamente inédito en muchos años en el país, que solamente haya dos candidatos con dos alianzas, una alianza que prácticamente viene del gobierno y una alianza opositora a nivel federal, pero a nivel estatal una alianza que viene del gobierno estatal y una alianza opositora que es Morena, PT y Verde en este asunto, con un MC que decide salirse de la contienda electoral para, pues ahora sí que estaríamos en la mesa de supuestos para no afectar de alguna forma ni a uno ni a otro, pero también tenemos del otro lado la elección en Coahuila, donde tenemos la cuestión opuesta, una alianza así de gobierno y opositora a nivel federal, donde está el PRI, el PAN y el PRD jugando en conjunto, y una alianza de gobierno a nivel federal con PT y Morena, que se deshizo. El Verde trae su candidato, el PT trae su candidato, aunque ya se habló de supuestas declinaciones por parte de las cúpulas, pero los candidatos siguen fuertes diciendo yo estoy aquí, yo soy el candidato, yo no me salgo. Entonces tenemos dos laboratorios diferentes donde podemos ver dos posibles resultados a nivel nacional, si es que a nivel nacional también el PT decide deshacer la alianza hacia el 2024. Son cosas muy interesantes que van a pasar este domingo y que podemos tener muchas lecturas ya que pase la elección del lunes. Desde luego, gracias Sergio Zaragoza. Un primer comentario de Federico Berrueto sobre tu expectativa para el próximo domingo respecto a la autoridad electoral, respecto al comportamiento de los partidos, Federico. ¿Qué tal, Raúl? Me da mucho gusto estar contigo, Vianey, Sergio, un placer. Bueno, mira, ya se ha dicho prácticamente lo más relevante, tanto por Vianey como por Sergio. Yo tomaría algunos elementos adicionales. Lo primero es el PRI. ¿Qué significa para el PRI la elección del Estado de México y la elección en Coahuila? Primero, la definición del resultado del Estado de México, si todo va siguiendo, digamos, la secuela no tanto de las encuestas, sino más bien de la situación política a la cual ya se ha aludido. La ausencia del gobernador priista en el caso del Estado de México, pero no más la ausencia, el desprestigio de Alfredo del Mazo verdaderamente es abrumador para una candidata de la calidad y de la destreza que ha sido Alejandra del Moral. Ha sido verdaderamente muy complicado hacer campaña, no solamente por la ausencia, sino más bien por la herencia, el desgaste que representa
pues la imagen de un gobernador que está verdaderamente muy, muy mal calificado. Situación opuesta es en Coahuila, donde el mandatario priista no nada más tiene una alta calificación, sino ha mostrado una habilidad política. Por ejemplo, la de definir términos de relación con el presidente López Obrador, haciendo valer un sentido de dignidad que para un estado norteño verdaderamente es muy, muy relevante. Casi todos los gobernadores cobardemente se han sometido a la influencia abrumadora del presidente López Obrador. No ha sido el caso de Coahuila. Y lo que vemos son realidades verdaderamente encontradas en Coahuila y Estado de México, de manera tal que los resultados van a ser claramente diferenciados. Creo que va a haber un resultado no de elección cerrada, salvo que en el Estado de México tengamos como protagonista la ciudadanía que se ha manifestado en meses recientes de una forma, pues digamos, muy explícita. Pero bueno, regreso al PRI. ¿Qué significa el PRI? Perder el Estado de México es dar el paso a lo que es la crisis terminal del PRI, al menos el PRI que conocemos ahora. El domingo en la noche, de tener un resultado adverso en el Estado de México, gobernará a nivel local menos población que Movimiento Ciudadano. De ese tamaño es la crisis. Claro, el PRI tiene esta facilidad, sobre todo su dirigente, de eludir esta realidad crítica y plantearse en términos de una fuerza política en condiciones análogas a de Acción Nacional. No es el caso. Y finalmente, pues los números son los números y la realidad del PRI tendría un severo golpe, con un adicional, que surgen dos figuras muy importantes que actualmente no están en el ámbito, digamos, a la vista de lo que es el centralismo político que padecemos. Una es el gobernador Riquelme, de ganar Coahuila. El gobernador Riquelme se vuelve, y sobre todo si se consolidan esta circunstancia de un resultado muy diferenciado, entonces el gobernador Riquelme se vuelve una figura de la mayor importancia, porque en la oposición no tenemos, ya no digamos candidatos o figuras políticas relevantes, sino no hay operadores políticos eficaces, porque han perdido casi todo. Y por otro lado surge un joven gobernador, o surgiría un nuevo joven gobernador, que es Manolo Jiménez. Curiosamente, pues del espectro político, pues el partido que está más cuestionado, que es el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, como que hay cosas, Raúl, que no las estamos viendo en su justa dimensión. Y yo diría, aquí son las figuras que surgirían, y por otro lado, el fracaso, digamos, del PRI de ocurrir en el Estado de México, con un adicional, que yo no le imputaría a la candidata el resultado, sino fundamentalmente al gobernador Alfredo del Mazo. Así como también en Coahuila, yo no le imputaría a la división de Morena, lo que ha ocurrido, sino fundamentalmente a la destreza política del gobernador, el que pudiera darse un resultado claramente diferenciado a favor del candidato Manolo Jiménez. Bien. Vianey, ¿ves este escenario en donde el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, abandonó, por decirlo de alguna forma, a su estado en el tema electoral? No, yo estoy segurísima, pero ¿sabes qué? También no solo fue el gobernador, sino incluso los dirigentes de los partidos. Durante la campaña de Alejandra del Moral en particular, escuchamos varias filtraciones en donde se hablaba de un abandono de todos los partidos, como que no hubiera habido interés, como les hubieran entregado la plaza absolutamente tanto el gobernador como los que ya sabemos, Marco Cortés y en este caso Alito Moreno principalmente. Entonces dejaron sola a la candidata.
Tú te puedes dar cuenta incluso qué fue lo que sucedió cuando te das cuenta en el informe en el informe que hace el INE, o que los candidatos tienen que entrar al INE para dar sus informes, que hay una gran diferenciación entre, por ejemplo, los eventos que hizo Delfina Gómez, casi el doble de los que hizo Alejandra del Moral. Y yo definitivamente no creo que haya sido porque ella no pudiera, sino simplemente porque no tuvo el respaldo. Mientras, en el caso de Delfina Gómez, sí le organizaron eventos el Verde y el PT, en el caso de Alejandra del Moral, prácticamente ella hizo los que pudo, que fueron en total, y haciendo el comparativo, 121 eventos realizados contra más de 400 del otro lado. Entonces, eso te habla que prácticamente ella estuvo haciendo campaña, y lo veías también en las entrevistas que fue dando poco a poco, como al principio ella decía que ya no necesitaba, y posteriormente ya con una especie de resignación. Fue también notorio como en el último evento de campaña en Toluca, este domingo pasado, se quiso filtrar a los medios que se habían estado, el gabinete en pleno de Alfredo del Mazo, dándole apoyo. Eso no fue suficiente, por supuesto. Entonces, lo que vimos fue una muy dispareja campaña en el Estado de México. Y por otro lado, en Coahuila, yo creo que efectivamente el candidato aliancista tuvo una muy buena destreza, como comentaba Federico, pero también qué maravilla tener estos candidatos. Armando Guadiana es impresentable, era impresentable en los debates que tuvieron, parecía circo. Y también el caso que Ricardo Mejía, aunque no iba a representar demasiados puntos, también significó una ruptura, y también está mandando la lección de, efectivamente, si ustedes, Morena, se van a despedazar solos, maravilloso para los candidatos enfrente. Entonces, el candidato aliancista, por supuesto que pudo aprovechar esta situación, pero lo que estamos viendo son dos escenarios completamente distintos: el apoyo de los partidos en un estado, el abandono en otro completamente. Sí, totalmente. Sergio Zaragoza, quiero terminar esta primera parte de la opinión sobre este asunto. Las encuestas, lo sabemos, y ustedes que se dedican especialmente a eso, retratan un momento específico, ¿sí? Sin embargo, hay quien las utiliza como herramienta electoral, y lógicamente por el tema de la veda no quiero hacer referencia a ellas, pero sí, ¿qué tanto tú coincides en que esto que de alguna forma se ha venido diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, puede ocurrir el próximo domingo, o que quizás, como decía Federico Berrueto, salga la gente a votar al Estado de México? ¿Cuál es tu análisis? Coincido con Federico, el análisis que se hizo en Edomex, que fue de alguna forma el más representativo en cuanto a encuestas, porque las de Coahuila prácticamente todas de alguna forma fueron muy homogéneas en sus resultados, mientras que en Edomex la dispersión entre distintas casas encuestadoras fue muy amplia. No hablaré de datos, pero puedo decir que estamos hablando de una dispersión que hace mucho no se veía en el tema de encuestas, que hubiera tantas diferentes tipos de opiniones que se han medido en un proceso electoral. Y eso de alguna forma pone en el ojo del huracán a los encuestadores para que el próximo lunes, pues de alguna forma se vea quién fueron de alguna forma los más certeros en esta medición a la población del Estado de México. Efectivamente, mucho se juega por los encuestadores. El juego de las encuestas previo a una elección tiene mucho que ver también para que si estas de alguna forma, como en el Estado de México, están sobredimensionadas, de alguna forma desincentivan el voto, como es el caso de Morena, que de alguna forma presentaban encuestas con muy altos números a favor de ellos, y eso de alguna forma desincentiva también el voto, específicamente la clase media, que dice, pues esto ya está hecho, yo no salgo a votar. En cambio, cuando hay de alguna forma encuestas que dan un resultado más cercano, pues se motiva que la gente se ponga en un espíritu competitivo y salga a votar. Entonces, ese es el juego que hasta el día de ayer tenían las encuestas. Hoy ya, con un tema de, silencio electoral y reflexión, entra otra etapa donde ya estamos viendo incluso operación mediática en medios internacionales con ciertas notas del 2021, las campañas negras van a empezar a campear. Hubo una etapa, de alguna forma incluso hasta de un poco de desesperación por parte
de Morena y de MC, donde salen y le pegan al PRI. Entonces, hay ciertas señales que nos indican que la situación tampoco no estaba tan holgada como en Coahuila, y lo que hace también a que hubiera una operación política por parte de Morena para, uno, desincentivar el voto, y dos, sacar a hablar a MC en contra del PRI y a favor de Morena. Habráse visto, ¿no? Pero bueno, eso sucedió esta semana. Y también, de nuevo, yo creo que Morena se juega dos derrotas muy importantes si es que la gente sale a participar masivamente en Edomex, que si así sucede, el resultado, entre más participación en Edomex, más se cierra el resultado. Podría haber una sorpresa, de nuevo, sorpresa porque nadie le da el gana a Alejandra, pero de nuevo, a una alta participación del 58 al 60%, este asunto podría de alguna forma tener otro resultado que no estamos viendo en las encuestas. ¿Y qué sucedería con esto? Una derrota en el Estado de México y una triple derrota posible en Coahuila, donde el candidato del PT le gane a Morena. Eso de alguna forma Morena le vendría a poner muy malos resultados para lo que viene en el 2024. Qué interesante. Déjenme ir a una breve pausa, si me lo permiten. En Voto por México regresamos inmediato para entrar en concreto sobre el tema de la autoridad electoral, que quisiera preguntarles qué se espera de una autoridad que ha sido mermada o se ha intentado mermar, y bueno, pues qué es lo que se puede esperar para este domingo y lo que sigue, si me permiten una pausa. Actualmente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, recordando, bueno, cómo ganó él en 2017. Déjeme darle algunos datos. Para la gubernatura, él ganó con un 52% del padrón electoral en ese entonces, con 5.897.000 electores y una participación del 52%. Así fue como ganó Alfredo del Mazo. También, bueno, le informo que el Estado de México el organismo electoral está estimando instalar 20.502 casillas en los 125 municipios mexiquenses. 6.561 casillas serán básicas, 13.085 contiguas, 725 extraordinarias y 62 especiales en 6.575 secciones. Para emitir su voto podrán acudir a su módulo electoral de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, como es tradicional. El PRI, bueno, ¿cómo está la geografía del Estado de México? Y aunque solamente se va a votar para la gubernatura, sí es interesante ver cómo está conformada la geografía del Estado de México. Mire, de los 125 municipios que tiene el Estado de México, el PRI encabeza 51, Morena 29, el PAN 18, el PRD 9, el Partido Verde 6, Movimiento Ciudadano 5, Encuentro Solidario 2, Partido del Trabajo 2 y Fuerza por México 2, y lo que es redes sociales progresistas administran un municipio. Así las cosas con el Estado de México. ¿Qué se espera de la autoridad electoral? Y empiezo contigo, si me permites, Sergio Zaragoza. Sí, ¿qué esperamos de la autoridad electoral cuando ha habido una serie de intentos a nivel nacional de mermar el INE con el famoso Plan B, con la propuesta que tuvo el Ejecutivo? Y entiendo, de acuerdo a lo que se informó esta mañana, si los institutos electorales de México y de Coahuila serán los responsables de esta elección. Sergio. Gracias, Raúl. Mira, bueno, nada más ahondando en los datos que tú diste, del 52% pasa en la elección del 2021 al 54% de participación político-electoral en la elección. Y eso, en el mapa electoral que vimos ahí con más de 50 municipios que están pintados de verde para el PRI, fue cuando en la elección del 2021 prácticamente el PRI recupera arriba del 60% de los municipios que había perdido en la elección del 2017. Es decir, tuvo una recuperación amplia el partido, y también en votos y en votantes. Con respecto a la autoridad electoral, obviamente al momento de que la primera parte de lo que le llaman el Plan B queda desechado por la Suprema Corte, lo que tengo entendido es de que efectivamente el Instituto Local Electoral van a ser los que van a de alguna manera regular la elección en el Estado de México al día de hoy. Obviamente el INE tiene mucho juego en las elecciones todavía a nivel nacional, y pues de alguna forma veremos el papel que haga el INE en esta elección. Pero de nuevo, ante la cuestión de la Suprema Corte, que fue, tengo entendido, de las primeras partes de
las modificaciones a la ley que hicieron en cuanto a que iban a desaparecer estos operadores electorales locales, no se logró concretar porque pues definitivamente la Suprema Corte dio de baja esa primera parte del plan B. Vamos a ver, espero yo que los organismos electorales funcionen como siempre ha funcionado, con una imparcialidad, y más hoy, como tú bien dices, porque pues están un poquito picados en el orgullo, ¿no? Porque pues los quisieron desaparecer, quisieron quitarles recursos, entonces vamos a tener organismos electorales, creo yo, más a favor de la ciudadanía y menos a favor de los políticos y de los gobiernos, ¿no? Federico Berrueto, tu análisis de la autoridad electoral y qué podemos esperar de alguna forma del desarrollo de esta jornada electoral en el Estado de México, en primer lugar, y en Coahuila. Mira, yo creo que tenemos que diferenciar las responsabilidades de la autoridad electoral durante las campañas y las responsabilidades de la autoridad electoral durante la jornada electoral, es decir, el día de la elección, y lo que viene después, que es fundamentalmente la liberación de resultados. Yo esperaría que este segundo aspecto transcurra con regularidad, con normalidad. Es decir, vamos a tener elecciones o una jornada electoral ordenada, sin mayores problemas. Lo que yo veo como complicado, y esto aplica no solamente al Estado de México, sino al país en su conjunto, es la pérdida de capacidad de la autoridad electoral para poder hacer valer la ley en materia, pues digamos, de lo que es el periodo previo a la jornada electoral, que incluye el periodo de campañas y previo a las campañas, donde tenemos actores que se desentienden incluso de cosas tan básicas como son los periodos para realizar campañas. Particularmente Morena, vemos cómo su selección de candidatos transcurre sin ninguna consideración a los términos que la ley establece. Y eso genera condiciones de inequidad. Y como les decía, esto lo estamos viendo pues no nada más en el Estado de México, sino en el ámbito nacional. Y es la incapacidad de la autoridad electoral, por un lado, para sacar la tarjeta roja, y segundo, para que cuando esta tarjeta roja se saque, pues verdaderamente tenga consecuencias, y no, como hemos estado viendo, pues que queda más que todo como una salvar la cara, pero sin consecuencias regulatorias que determinen verdaderamente que la ley se cumple. Y esto yo lo agrego a un elemento adicional que creo que es muy importante tener presente, y es la interferencia del crimen organizado. En Valle de Bravo, el crimen organizado definió. Se dejó en condiciones de indefensión a la candidata, si mal no recuerdo era del PRI, que estaba perfilada, compitiendo en una circunstancia muy, digamos, muy cerrada, ¿verdad? Y la acción de intimidación del crimen organizado finalmente a lo que llevó es a una situación donde ganó el crimen organizado. Bueno, esto es cierto, fue una excepción y es uno de los muchos municipios, pero es algo que no debe ocurrir. Y como no hubo consecuencias, aquí mi preocupación es si esto va a repetirse y va a extenderse, sobre todo porque el Estado de México hay una zona o un territorio donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Y es importante dar vista a ello porque, nuevamente, porque lo que nos muestra el Estado de México es algo que puede repetirse para la elección del 2024. Y aquí debo decir, no es cuestión de la autoridad electoral. La autoridad electoral no tiene como responsabilidad el salvaguardar la elección del crimen organizado. Esto corresponde fundamentalmente a la autoridad federal. Y aquí tenemos que ver, bueno, si la autoridad electoral y la autoridad federal
van a salvaguardar para que ocurra lo que dice Sergio, que sea la ciudadanía finalmente la que en libertad decida quién debe gobernarles. Que ya vimos la actuación del crimen organizado en la pasada elección de Sinaloa, concretamente, cuando fueron secuestrados muchos de los organizadores, de los dirigentes de la organización en este caso del PRI, allá en el estado de Sinaloa. Así es que es oportuno tu análisis en este sentido. Movimiento Ciudadano, Vianey, ¿sí? ¿Qué papel está jugando MC, que no participa en la jornada electoral, pero sí participa haciendo guerra contra un candidato o contra un partido más que un candidato? Qué gran punto estás tocando, porque Movimiento Ciudadano parecería que a quien le está haciendo el juego sucio es a Morena. Cuando unos partidos se están tratando de unir y hacer oposición y ni siquiera se ponen de acuerdo, pero viene uno en discordia que tiene todo su derecho, nos guste o no, en decidir hacer alianza o no. Pero cuando juega la contra, cuando hace una campaña de la nada contra el PRI, ¿con quién estás jugando realmente? Porque si dices que no quieres ir con el PRI, pero además tienes que aclarar que tampoco con Morena, entonces es lo que se forja sospechosista, como dirían los clásicos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, Movimiento Ciudadano es un partido que, entre otras cosas, lo primero que tiene que hacer, o tendría que hacer, es asegurar que Jalisco, recuperar Jalisco, y todavía no lo vemos eso muy claro. Entonces, él ha tratado de hacerse independiente, él busca, por ejemplo, lo que decían, que en el Estado de México precisamente no habían querido exponer a Cepeda, pero todas esas jugadas que está haciendo, ese retiro, esa falta de claridad y contundencia respecto a Morena, lo que nos hace sospechar es que podría ser o el caballo de Troya o podría estar jugando contra la oposición. Entonces, no me gusta, y te lo comento, Raúl, la postura que está jugando, porque está tratando de hacer una defensa, una independencia de algo que a estas alturas hace más daño a la oposición si se quiere enfrentar unido hacia una elección de 2024. Y lo mismo pasa en los temas estatales. Nuevo León no hace verano. Entonces, que haya ido gobernando estas entidades, tiene que, lo primero, insisto, es recuperarlas, es mantenerlas y recuperarlas. Esto no lo tiene claro Movimiento Ciudadano, ni siquiera tampoco en el Congreso, donde a veces sí juega con la oposición y a veces no. Entonces, el papel no le está sirviendo a un frente opositor, y vamos a esperar cómo juegan o cuáles son sus siguientes pasos electorales. Vamos a esperar. Vamos a Coahuila, si les parece, y es que en Coahuila, además de que se va de alguna forma, se estará disputando la gobernatura, también es el Congreso local, 25 diputaciones locales. Hay que recordar que Coahuila tiene una población de 3.146.000 habitantes. En la lista nominal están registrados 2.356.495 ciudadanos. Esto representa el 2.5% del padrón electoral de todo el país, y bueno, los organismos electorales están esperando instalar 4.047 casillas en los 38 municipios del estado. Sí, aquí vale la pena decir, 1.745 serán básicas, 2.230 serán contiguas, 54 extraordinarias y desde luego 18 especiales en las secciones electorales. Para emitir su voto van a acudir a su módulo electoral de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, como es la jornada electoral regular. A través de la página del INE, los votantes podrán encontrar su módulo electoral y se pondrá a disposición de la población la lista extendida de las casillas, las cuales estarán registradas con el número de sección de cada credencial, como ya todo mundo lo sabemos. Así es que, no obstante, el 11 de junio se darán a conocer los resultados oficiales. Usted lo sabe que el domingo habrá resultados electorales previos, y quiero
aprovechar para invitar a nuestra audiencia a seguirnos el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en un programa de análisis de resultados para ver qué y cómo se va desarrollando la jornada. Hay que recordar que ya se habló de Miguel Riquelme, este gobernador que queda y podría quedarse como uno de los estados que mantiene el PRI a través de Manolo Jiménez, que es un candidato que, de acuerdo con lo que se ha publicado en las encuestas, tiene desde luego una simpatía importante. Riquelme ganó con un 57% de la participación en la jornada anterior en este sentido. Así es que, bueno, por lo pronto los partidos y los institutos electorales estatales estarán presentes en cada una de estas entidades. Y de ahí pregunto precisamente a nuestra mesa de análisis, a Federico Berrueto. Sí, explícanos un poco, Federico, van a aparecer en la boleta candidatos que en la práctica ya no tienen el apoyo de sus partidos. Sí, y me refiero al Verde y me refiero al PT. ¿Cómo entender esto? Bueno, a ver, en primer término, lo que vale, el proceso electoral es un proceso normado. Es lo que determina la ley y lo que las autoridades hacen cumplir. Lo que hicieron los dirigentes del Verde y del PT no tiene valor legal alguno. En otras palabras, es como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Por ejemplo, los votos que obtuviera el PT, ¿verdad?, pasarán a la cuenta de Ricardo Mejía, y si llegara a ganar la elección, la gana independientemente que el PT no la dirigencia le haya retirado su apoyo político. O sea, jurídicamente no ha sucedido nada. No. Claro, sí tiene efectos, y sí tiene efectos políticos. Y me temo decirle a Armando Guadiana que los efectos son en su contra. ¿Por qué? Porque si hay algo que a la gente, sobre todo en un estado norteño de las características de Coahuila, que algo que no va muy bien es que desde el centro se tomen decisiones que tengan un impacto local. Y esto, sobre todo en el caso de Ricardo Mejía, que creo que fue más hábil que Lenín Pérez, utilizó la decisión de la dirigencia nacional del PT y de Morena para convocar una suerte de orgullo o de sentimiento local ante la embestida del centro. Y como el PT tuvo 2% de los votos, o sea, en la última elección, en el 21, tuvo 2% de los votos. No vale el partido como tal más que 2% de los votos. De acuerdo a los estudios de opinión, no quiero entrar a precisiones, por respeto a este periodo de reflexión, pero lo que quiero decir es que era considerablemente superior el apoyo que tenía Ricardo Mejía. Entonces, esto un poco para poner de relieve este bochornoso asunto primero también de Movimiento Ciudadano, porque su obligación es participar en las elecciones, para eso se le paga y para eso se le dio el registro. Pues no lo hace, eso es, digamos, una ruptura del código elemental que todo partido tiene ante, no nada más su militancia, sino ante la ciudadanía. El no participar en las elecciones es una falta mayor, independientemente de este juego sucio al cual se prestó en este último momento. Pero no menos peor es el caso del PT y del Verde, que sus dirigentes retiran el apoyo a sus políticos, a sus candidatos, se lo trasladan a Armando Guadiana, donde, como les decía, creo que más perjuicio le hicieron a Armando que beneficio, sobre todo porque no tiene ninguna consecuencia a efectos de lo que sería el traslado de votos.
Vianey, pero esto no es así como el juego de los partidos y el ciudadano. ¿Dónde queda cuando los partidos se atreven a hacer esto? O sea, desconocer a su candidato porque el acuerdo con la federación o con el gobierno actual pues es diferente, Vianey. ¿Cómo entenderlo? No, efectivamente, las rémoras de Morena, en este caso PT, Verde y algunos otros que se unen dependiendo de la elección y que son locales, lo que buscan es sobrevivir. Y sobrevivir a toda costa, sobrevivir traicionando a sus propios candidatos, sobrevivir incluso tratando de meter algunas cláusulas. Ustedes recordarán el famoso plan electoral que querían la cláusula que le llamaron de la eternidad, que ellos no desaparecían, pasara lo que pasara. Pasan sobre el ciudadano. El ciudadano es el que menos importa en estos casos. Lo que pasó en Coahuila es también lo que le dicen al resto de los candidatos. Es, por favor, tú no puedes ser candidato si Morena no quiere, si el presidente no quiere y si llegan a negociar tus dirigencias. Si Alberto Anaya llega a negociar o el Verde llega a negociar, tú no vales absolutamente nada. Entonces, por supuesto, le están dando la espalda a la ciudadanía, pero ¿sabes qué, Raúl? No me sorprende absolutamente nada de estos partidos que han vivido de la sombra de los grandes y que han hecho alianzas según convenga. Eso lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo y por eso sería un llamado a la gente, a la ciudadanía más bien, de pensar muy bien su voto para cuando se lo quiera dar a estos partidos rémoras. Sí, desde luego, me parece que eso es un gran tema. Es un laboratorio lo que, ustedes lo abordaron al principio de este análisis, es un laboratorio lo que va a pasar en Coahuila y con estos conflictos entre candidatos y sus partidos y lo que puede suceder en el 2024, y te lo pregunto, Sergio Zaragoza, ¿cuál es tu análisis en este sentido? Por supuesto que es un laboratorio y lo vemos desde antes. De nuevo, la nula participación o la ausencia de MC, pues esa ausencia pues le suma uno u otro, ¿no? Y más que los partidos políticos, son los dirigentes de esos partidos políticos. Dante Delgado, que es de alguna forma es la mente maestra detrás de MC, que es el que de alguna forma hace todas esas negociaciones políticas para, ahora sí, acomodar el partido a lo que el gobierno en turno o lo que sea en conveniencia, tanto para el gobierno estatal o para el gobierno federal, para de alguna forma tratar de equilibrar la balanza antes de la elección. Esto, desde mi punto de vista, pues devalúa la ficha de MC para el 2024. Ahora, si nos vamos a la reevaluación de fichas, yo creo que Alberto Anaya la jugó muy bien en Coahuila, donde ahora sí, como dice el dicho, le crecieron los enanos. El candidato Ricardo Mejía creció mucho más allá de las expectativas que tenían hacia una campaña electoral, donde hoy pone en peligro el segundo lugar de Morena en ese estado, lo cual sería, de nuevo, lo mencioné, catastrófico para Morena, porque no solamente sería una doble derrota en Coahuila, no ganarían la gobernatura, sino incluso serían la segunda fuerza en ese estado, y por otro lado, reevaluaría la ficha del PT ante una posible negociación hacia el 2024 con respecto a este valor que bien dice Federico Berrueto en cuanto al espectro político nacional y los históricos del PT, incluso el último que fue muy desastroso y que fue salvado de alguna manera su registro en algún momento para que se sostuviera como partido político. Hoy vemos cómo este enano también le creció al presidente de la República y tendremos un Alberto Anaya hoy, y lo vimos en la conferencia de prensa hace unos días, fortalecido, airoso, que se va a sentar en una mesa de negociación para el 2024 diciendo, mi ficha vale más o menos lo que sacamos en Coahuila, y esto, pues, de alguna forma, es lo que le tenemos de valor para una posible alianza hacia el 2024 a la presidencia de la República. Es así como juegan de nuevo los dirigentes de los partidos políticos a favor de la política y no a favor de la ciudadanía, que de alguna forma se está volcando su voto hacia esos proyectos más que políticos y de gobierno, proyectos ideológicos, como que representa el PT a esa extrema izquierda del país.
Interesante. Ahora, esto de alguna forma también lo vamos a ver en el 2024. Me estoy adelantando mucho, pero es que hay muchas cosas que yo muy ligadas a esta jornada del próximo domingo al 2024, Sergio. De nuevo, lo reafirmo. El Laboratorio Electoral de Coahuila de Domex van a dar elecciones muy fuertes a un costo muy bajo, pues son elecciones estatales, para que se tomen las decisiones del 2024. No significa que esto vaya a reflejar los resultados del 2024, pero sí de alguna manera nos va a dar indicios de cómo políticamente se van a negociar las candidaturas, las alianzas y las no alianzas para el 2024. Y nos da escenarios muy interesantes para extrapolarlos hacia los posibles resultados electorales del 2024, que como bien dices, hace falta todavía algunos meses para ello, pero prácticamente el próximo lunes podríamos decir que arranca la campaña política hacia la presidencia de la República por parte de los partidos, los dirigentes y los hoy candidatos que impunemente están haciendo campaña en todo el país. Y a mí me genera mucha curiosidad cómo lo va a resolver Morena. ¿Sí? Si es Sheinbaum, si es Ebrard, si es Adán Augusto, si es Ricardo. ¿Cómo lo va a resolver, Vianney? Y eso, por eso es interesante lo que está pasando en Coahuila, ¿no? Sí, efectivamente, es interesante lo que está pasando en Coahuila, lo que está pasando en el Estado de México. Yo creo, Raúl, cuando dices me estoy adelantando mucho, yo creo que no te estás adelantando. Los adelantados o los primeros que se adelantaron fue el presidente Corcholata. Ellos llevan meses en este proceso electoral con miras al 2024. Lo que vamos a ver después de las elecciones es precisamente cómo Morena ya empieza a sacar la convocatoria para las corcholatas, el tema con el que va a elegirse si va a estar entre la favorita. Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, que avanzó muy rápidamente y alcanzó a Marcelo Ebrard, e incluso está seguramente Claudia Sheinbaum debe estar preocupándose de que también se convirtió en un fuerte contrincante. Entonces lo primero que va a tener que hacer Morena es lo que no logró hacer en Coahuila, que es cómo le haces la unidad para que el partido no se te desquebraje con todas las peleas, con todas las campañas. Lo que estamos viendo en las elecciones, lo que están pasando tanto en Coahuila como en el Estado de México, sí son un reflejo de lo que puede pasar, y esto lo sabe perfectamente el presidente. Tienen que trabajar como si fuera cirugía de cerebro, con los mejores aparatos, y no se les puede descomponer todo el panorama. El presidente va a seguir metiéndose. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo ha hecho, violando la ley electoral una y otra vez, burlando a la autoridad electoral. Lo va a seguir haciendo, no nos sorprendamos, pero entonces eso va a ser, ¿cómo lo va a hacer? A su manera, pero él va a elegir al candidato o a la candidata que él quiera. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses, ¿no? Seguro. Me permiten hacer una pausa y regresamos al último bloque para cerrar este programa con el análisis acertado de ustedes. Una pausa y regresamos. Estamos en... Estamos en Voto por México, en la última parte, cerrando ya este programa especial antes de la jornada del próximo domingo. Hoy la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, señaló que están listos para la jornada electoral del próximo domingo, así lo dijo. En materia de voto desde el extranjero, por primera vez 73,000 personas mexicanas que residen fuera de nuestras fronteras podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas, en Estados Unidos, y en Montreal, Canadá. Respecto al voto en prisión preventiva, ha concluido con éxito esta prueba piloto en la que entre el 15 y 19 de mayo 4,530 personas sin sentencia votaron en 21 centros penitenciarios. En cuanto al voto anticipado, de 189 personas inscritas en la lista nominal de electores para votar en esta modalidad, 172 ciudadanas y ciudadanos ejercieron así el sufragio. Ahí tiene usted lo que dice la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Sí, y bueno, yo ahí terminaría, Federico, contigo con esta parte. Lo que es la autoridad electoral no ha sido trastocada hasta el momento ni con la iniciativa del presidente, ni con el plan B, ni con lo que ha anunciado para los siguientes meses. O sea, tendremos una autoridad electoral que, a pesar de los cambios que ha habido en la presidencia y en algunos consejeros, no ves alguna modificación en el comportamiento de la autoridad electoral. Bueno, de la autoridad no como tal, pero sí es obvio de la presidenta consejera. La presidenta consejera honra su parcialidad con la taza de color guinda y los lentes guindas que traía, porque verdaderamente lo que ella ha presentado no es una opinión mía. Las propuestas que ella presentó ante el Consejo General para la integración de los órganos técnicos fue rechazada precisamente por su parcialidad. O sea, no es un tema de error, es un tema de que la señora llega ahí con o compromiso o con un deseo de correr la presidencia del INE hacia Morena. Y este es un tema sumamente delicado, porque lo que necesitamos es el código de imparcialidad. Y qué bueno que el Consejo General le rechazó las propuestas, y ojalá en este nuevo intento de integración de los órganos técnicos, pues se tenga esta continuidad de gente que conozca, pero sobre todo que tenga o que suscriba un código de imparcialidad. Por cierto, un reclamo que debe hacerse es a esos sujetos que, teniendo una responsabilidad, abandonaron sus cargos. No sé con qué explicación, quizás la indemnización, quizás intimidación, no sé, pero un cargo de esa responsabilidad no se suelta si antes no hay un sustituto. Ellos lo dejaron suelto y ahora lo que tenemos es un INE medio desmantelado en sus áreas técnicas y en una disputa para ver cuál es el perfil que se va a cubrir en estas áreas técnicas. Y ya en ese mismo sentido, Vianey, ¿ves algún tipo de riesgo en esto que estamos comentando? O sea, en la operación hay esta afectación, pero estamos hablando todavía de 2 elecciones, pero viene la importante, me parece que ahí hay un pendiente. Sí, afortunadamente las instituciones están ahí. Tenemos, por ejemplo, el caso del INE, que tenemos a una presidenta que efectivamente se ha tenido algunas iniciativas o algunos proyectos que hablan de su parcialidad, pero también tenemos normas y tenemos otros consejeros que están dispuestos a dar la lucha. Entonces, hoy por hoy vamos a ver seguramente esta lucha que sucede también en la Suprema Corte de Justicia con los magistrados, en donde vemos una clara tendencia de 7 magistrados que están a favor de la legalidad y 3 que están rendidos a los pies de Palacio Nacional. Lo mismo vamos a estar viendo aquí, una lucha de poderes buscando. Pero afortunadamente, el hecho que no haya pasado ni el plan electoral A ni el B, y que esperamos que el C tampoco suceda, le da institucionalidad todavía al Instituto Nacional Electoral, y esto permite contribuir a detener los embates que estoy segura que van a seguir llegando, este acecho. Entonces hoy yo confío, yo soy optimista de que tenemos un andamiaje electoral, unas leyes, un tribunal electoral además, que todavía puede hacer frente a esto, a pesar de la presidenta del INE y a pesar del propio Palacio Nacional. Termino contigo, Sergio Zaragoza, por favor. Bueno, efectivamente los riesgos están ahí. Un INE que ha sido atacado, un INE que, pues bueno, hoy tiene, como bien decía Federico, algunos retos interesantes dentro de su organización interna. Una presidenta que definitivamente no tiene tiene una parcialidad hacia uno de los partidos políticos, y que públicamente lo demuestra, incluso desde el apellido y toda el enorme cantidad de familiares que trabajan con los gobiernos de Morena, desde su actuación en el organismo electoral en Sonora en la elección pasada, muy de nuevo hacia
Alfonso Durazo, que también es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena. Entonces tenemos muchas cosas ahí que van a ser retos, pero también, como lo mencionaba Vianey, hay una pluralidad dentro del Consejo del INE que permite esos pesos y balances para poder llevar a cabo elecciones y decisiones dentro del organismo electoral que estén balanceadas y que estén de alguna forma conforme a derecho y a ley. Yo no digo para nada, electoral, yo creo que son las elecciones que se pasan. Te perdí. Gracias. Gracias, Sergio Vianey Esquinca, Sergio Zaragoza, Federico Berrueto. El próximo domingo, programa especial y desde luego agradeciendo en la participación de ustedes en Voto por México aquí en Mega Noticias, y desde luego estaremos muy pendientes el próximo domingo para, bueno, ver cómo camina, cómo avanza este tema. Así es que gracias, muchas gracias por su participación. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hola, Federico. Muchas gracias. 4 de junio, a partir de las 9 de la mañana, tenemos toda la cobertura de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. A las 18 horas, toda la información de la jornada electoral, las opiniones, los datos. Y a las 20 horas, mesa de análisis y debate, las voces y los resultados. La mejor cobertura. Voto por México.